Showtime 112 es un embajador de Thrustmaster. Hola a todos, soy Showtime 112. En los dos videos anteriores, pudieron ver cómo los pilotos del Messerschmitt 163 Comet, el único avión de combate propulsado por cohetes operativo en la historia, intentaron sus primeros ataques contra aviones aliados, y cómo finalmente lograron cierto éxito en agosto de 1944. Después de un septiembre relativamente tranquilo, en el que solo se logró derribar un bombardero aliado, los pilotos del Comet vieron mucha acción el 7 de octubre. Para este momento, los aliados identificaron las plantas industriales en Loina y Berlín como instalaciones clave en la producción de combustible de aviación sintético, lo que permitió a la Luftwaffe mantener sus operaciones. Esas plantas estaban ubicadas en las cercanías de Brandes, la base principal de Jagdgeschwader 400, la única unidad operativa que volaba el Messerschmitt 163, y su defensa era la tarea principal de la unidad. A principios de octubre, alrededor de 15 a 20 aviones Comet estaban listos para el combate. El día 7 Jagdgeschwader 400 pudo lanzar dos ataques contra formaciones de bombarderos aliados. El primero ocurrió justo antes del mediodía. El Feldwebel Siegfried Schubert, el piloto del Comet más exitoso, y el Leutnant Hans Bott, un piloto con una victoria acreditada conseguida en un Comet en agosto, fueron los primeros en atacar. Acompañados por otros pilotos, fueron directamente hacia los B-17 del 95 grupo de bombarderos, acercándose desde varias posiciones. Schubert primero sufrió algunos daños por el fuego defensivo de los bombarderos, pero no fue lo suficientemente grave como para impedirle realizar más ataques. El teniente Hans Bott atacó a un B-17 en la escuadrilla de cabeza del escuadrón superior. Él vino desde abajo y logró impactos en el ala derecha del bombardero. La aeronave era pilotada por el primer teniente Day, y Bott afirmó que la destruyó. A pesar de los daños, el B-17 logró regresar a la base. Siegfried Schubert luego realizó un ataque frontal a otro B-17. Se separó de la formación y 6 miembros de la tripulación saltaron en paracaídas. La identidad exacta del bombardero no está especificada por las fuentes, pero testimonios de pilotos de Mustang del grupo de caza 352, quienes no pudieron evitar que el cometa atacara, confirmaron la pérdida. Schubert sumó otra victoria, la cuarta. Pero la suerte de Schubert se acabó. Durante su segundo despegue del día, la cámara de combustión del avión se incendió y el motor se apagó. La aeronave salió de la pista, ya que probablemente Schubert quería despejarla para los aviones que despegaban después de él. Al estar completamente cargado de combustible, el centro de gravedad del cometa era alto, por lo que se volteó y explotó. Schubert murió. A pesar del incidente que ocurrió frente a ellos, Bott y otros pilotos despegaron y procedieron a buscar formaciones de bombarderos. El suboficial Kurt Schiebeler atacó a un grupo de 10 B-17 que encabezaban la formación. Finalmente, afirmó haber derribado una aeronave que fue obligada a salir de la formación.
No hay detalles sobre una posible identidad del B-17 que pueda confirmar la baja. Mientras tanto, el teniente Hans Bott y el sargento Rudolf Timmermann ascendieron y se dirigieron hacia el área al sureste de Leipzig. Zimmermann avistó un B-17 solitario a 1,5 kilómetros de distancia y debajo de él. En ese momento, el combustible del cohete se agotó y Zimmermann atacó la fortaleza volante en planeo. Pero Zimmermann fue detectado por una formación de 4 B-51 del grupo de caza 364. El teniente Elmer Taylor, líder de la formación, informó que volaba a 25,000 pies y vio un jet haciendo pasadas a un B-17 rezagado. Taylor y su sección estaban a una altitud mayor y lograron acortar la distancia entre ellos y el cometa planeador. A 100 yardas, Taylor incluso cortó potencia para evitar pasarse y luego abrió fuego. Observó muchos impactos, después de lo cual el jet alemán se fue directamente hacia abajo. El piloto número 3 del Mustang Willard Airkampf y su numeral Everett Farrell continuaron persiguiendo al cometa, sin dejar de disparar. Rudolf Zimmermann apenas logró aterrizar. Los pilotos de Mustang hicieron varias pasadas de ametrallamiento y destruyeron el caza alemán, creyendo que también habían matado al piloto. Sin embargo, Zimmermann pudo salir del Comet antes de que comenzara el ametrallamiento y sobrevivió. Esto aún no era el final de un día bastante miserable para el Jagdgeschwader 400. El Oberfeldwebel Friedrich Peter Husa y el Unteroffizier Manfred Eisenmann no lograron detectar ningún avión enemigo durante su vuelo, pero cuando estaban a punto de aterrizar de regreso en Brandes, apareció una formación de bombarderos. Parecía que el aeródromo podría ser su objetivo, y los dos pilotos se apresuraron a aterrizar antes de cualquier posible bombardeo. Husa realizó un aterrizaje muy brusco que hizo que su Comet rebotara en el aire. Luego planeó sobre la cerca perimetral y terminó en un foso de arena. Un soldado pudo romper la cúpula de plexiglas y sacar al piloto herido. Husa sobrevivió con un brazo dislocado y una conmoción cerebral. Pero entonces Manfred Eisenmann entró a aterrizar. Él también aterrizó demasiado fuerte y rebotó, pero tuvo menos suerte que Husa. Su avión se volcó y quedó completamente destruido. Eisenmann fue expulsado de la cabina y murió a causa de sus heridas. Ese día, 7 de octubre de 1944, los pilotos de Messerschmitt 163 se adjudicaron 3 derribos de bombarderos estadounidenses. Solo uno de esos derribos adjudicados puede confirmarse con claridad, la realizada por Sigfrido Schubert. Se reportó que 11 bombarderos fueron atacados por el caza alemán propulsado por cohetes ese día. En cuanto a las pérdidas, Jagdgeschwader 400 perdió 4 cometas y 2 pilotos. El 2 de noviembre de 1944 fue el día del último gran esfuerzo del Messerschmitt 163 contra las formaciones de bombarderos aliados.
La fábrica bohina fue nuevamente un objetivo en una incursión masiva protegida por nada menos que 728 P-31 Judge Wade. 400 pudo reunir 17 Messerschmitt 163 para combatir a los bombarderos. Uno de los pilotos que despegó ese día fue el teniente Günther Andreas. Recuerda haber visto un grupo de bombarderos a 6.000 metros de altitud. Andreas se lanzó en picada hacia el B-17, que volaba al costado de la formación principal. Puso sus aceleradores en ralentí para ahorrar combustible. Andreas abrió fuego, pero al mismo tiempo recibió impactos de los artilleros defensivos. La carlinga resultó dañada y Andreas intentó desprenderla. Pero su velocidad era alta y la carlinga no se desprendía, posiblemente también porque estaba atascada por los impactos. Andreas decidió reducir la velocidad a 250 km por hora y finalmente logró deshacerse de la carlinga dañada. Pero de inmediato quedó bajo el fuego de los cazas enemigos. Al ir tan lento, inclinó el morro hacia abajo y entró en picada. Andreas entonces se dio cuenta de que no podía salir de la picada. Probablemente los cables de control se habían cortado durante el ataque. Decidió saltar, pero al principio no lo logró debido a la gran resistencia, ya que su caza estaba en picada pronunciada. Finalmente lo logró a unos 5.000 metros y descendió a salvo en paracaídas hasta el suelo. El piloto estadounidense que derribó al teniente Andreas fue el capitán Fred Globe del 336 Escuadrón de Caza. Otro piloto de Mustang que se adjudicó el derribo del Comet el 2 de noviembre fue el capitán Louis Norley, oficial de operaciones del 335 Escuadrón de Caza. Orbitando bajo el cielo nublado, Norley observó una aeronave enemiga descendiendo en espiral detrás de él. Luego hizo un giro de 270 grados y se dirigió al noreste. El capitán Norley abrió fuego desde larga distancia, pero no logró ningún impacto. Por alguna razón, el piloto alemán hizo un giro descendente a la izquierda, lo que permitió a Norley acortar la distancia. Esta vez, logró impactos a pesar del alto ángulo de deflexión y el cometa se desaceleró significativamente. Norley se pasó de largo, pero pudo dar la vuelta y volver a disparar al cometa a 400 yardas. El Messerschmitt 163 volcó y se estrelló directamente contra el suelo, cerca de una aldea en el extremo este del aeródromo de Bandes. El piloto era el Oberfeldwebel Jacob Bollenhat. Las fuerzas estadounidenses reportaron 9 ataques de cometas durante esta incursión, aunque se avistaron más de 15. 2 pilotos de Mustang reclamaron derribos, Glover y Norley.
Aparte de los cometas pilotados por Andreas y Vollenhad, se perdieron 2 más ese día. El Oberfeldwebel Horst Holly sufrió un apagado del motor al despegar. Saltó en paracaídas, pero su paracaídas no se abrió. Algunas fuentes atribuyen su pérdida a los artilleros defensivos. Y finalmente, el Feldwebel Herbectasnicki desapareció en la zona de Halle-Leipzig. Él fue el primer piloto en abandonar con éxito un Messerschmitt 163 dañado en combate en agosto pasado. Esta vez no tuvo tanta suerte. Su cuerpo fue encontrado 2 días después, todavía en la cabina. La razón exacta de su muerte no está clara, pero lo más probable es que haya sido fuego defensivo de los bombarderos, ya que no hay reclamos de derribo de casas aparte de los de Glover y Norley. Esta misión fue sintomática, y claramente indicó que una pequeña fuerza de cazas propulsados por cohetes simplemente no podía hacer frente al aparentemente ilimitado número de cazas de escolta desplegados por la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Abrirse paso entre los cazas para atacar a los bombarderos era un gran desafío, a pesar de la velocidad. Jagdgeschwader 400 no volvió a reclamar derribos hasta finales de 1944. 3 pilotos murieron en accidentes durante este periodo. Durante los primeros 2 meses de 1945, hubo muy poca actividad para los cometas debido a varias razones. Entre otras cosas, los estadounidenses aprendieron que simplemente tenían que evitar los bundes para mantener sus bombarderos fuera del alcance de los cometas. Hubo una afirmación de que 3 bombarderos fueron derribados el 3 de marzo de 1945 por el Oberleutnant August Hachtel, pero algunas fuentes dicen que finalmente se les atribuyeron a los pilotos de Messerschmitt 262. Hasta el final de la guerra, los pilotos de Comet realizaron muchas misiones y se encontraron con aviones aliados en varias ocasiones. A diferencia de antes, la mayoría de esos pertenecían a la RAF. Si aún no te cansas de escuchar detalles sobre el Messerschmitt 163 en combate, házmelo saber en los comentarios y podría haber un video sobre este capítulo final. Hasta entonces, gracias por tu tiempo y sigue viendo Showtime 112.